Muy buenas tardes para todos, me llamo Felipe Santamaría y el día de hoy les voy a hablar sobre los grupos armados y los grupos delictivos organizados. Bien, esto podríamos decirlo como si esto fuera un rompecabezas legal, la cual define la paz en Colombia. Bien, ¿quién es un enemigo político y quién es un simple criminal? El Estado tiene dos maneras de verlo, ya sea por medio de la ley 1908, la cual nos habla sobre la seguridad, y al mismo tiempo la ley 2272, que es bastante reciente, desde el año 2022, nos habla sobre la paz. Al aplicar esto, se basan justamente en los grupos armados, los grupos organizados, los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados residuales. Bien. La ley 1908 se enfoca en la capacidad de castigar. Para entender las reglas de la judicialización debemos diferenciar las siguientes categorías. El GDO o grupo delictivo organizado. Piénselo como si fuera un sindicato del mal satisficado. Sus características son: deben haber 3 o más personas, actuar concertadamente durante cierto tiempo y, por último, que su único propósito sea obtener un beneficio económico mediante los delitos graves. También están los GAO, que son los grupos armados organizados. Esa es una pequeña milicia con alto poder. Sus características son: A. Mando responsable, jerarquía. Asimismo deben ejercer sobre su control territorial, que sean establecidos en cierto lugar. Y por último, su capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concentradas. La ley 1908 del año 2018 no exige fines políticos para ser un grupo armado organizado. Esto es bastante importante y ya lo comentaré más adelante. Luego están los GAOR, grupos armados organizados residuales. Esta es la categoría más problemática, que aunque la 1908 no los define explícitamente, se refieren a grupos que pertenecieron a grupos armados. Un ejemplo sería un anterior integrante de las FARC. Por supuesto, esta conserva anteriormente la estructura militar de los grupos armados organizados, pero cambiaron su modus operandi, dedicándose más a las economías ilícitas. Por supuesto, los castigos de estos confirmó que la medida de aseguramiento puede durar entre 400 y 500 días. La ley 2272 introduce el elemento internacional como llave de negociación. Esta claramente se aplicaría para los GAO-ML, o más bien los grupos armados organizados con fines políticos. Esto tiene las mismas características de los anteriormente mencionados, solamente con la diferencia que estos solamente actúan con fines políticos. Asimismo, también podemos hablar de algo que menciona la ley de la 2072, es que son los EA-OCAI, los cuales son crímenes de alto impacto. Son criminales puros que incluyen a los exmiembros que regresaron a la criminalidad de los grupos armados organizados residuales. Básicamente es como si hubieran vuelto a la criminalidad. Si no demuestran una agenda política, entonces básicamente se caen en lo mismo. El gran choque institucional. ¿Quién decide si el fin es genuinamente político? La 2272 le da esa potestad a una instancia de alto nivel ejecutivo. Este poder choca con la obligación del juez penal para aplicar un régimen severo de los 500 días de la ley 1908. Acá hay una gran controversia sobre eso. El problema es que en el territorio la línea entre la guerra y el lucro es prácticamente invisible. Es una zona gris, donde la frontera es porosa. La mayoría de los grupos, especialmente los grupos armados organizados residuales, son una hidra, que básicamente una combinación que tiene la capacidad militar de los grupos armados organizados para proteger su negocio ilícito y asimismo como el motor económico de los grupos delincuenciales organizados, los cuales estos son quienes lo financian. Esta hibridación ha sido reconocida. El crimen organizado ha estado relacionado por años con el conflicto armado interno, al forzar la clasificación binaria, tanto política como criminal. El Estado solo crea una táctica de negociación, no una verdad legal. Si un grupo sigue cometiendo acciones ofensivas por rentas ilícitas, pero el Ejecutivo lo clasifica como político, esto básicamente hace que la credibilidad de la justicia se vaya acabando por los suelos.
Mi crítica apunta a la necesidad de armonizar estas dos lógicas. El sistema penal de la Ley 1908 goza de permanencia y certeza jurídica, mientras que la Ley Paz, de la ley, o sea, básicamente la 2272, es temporal. La paz no puede lograrse a costa de la legalidad. Yo tengo dos propuestas. Primero, fortalecer el criterio operacional de los grupos armados organizados. La base para la judicialización debe ser el control territorial y la capacidad militar efectiva, donde haya un riesgo real, independientemente de las declaraciones políticas. Respetar el piso punitivo. La vista política solo debe abrirse si se verifica una voluntad de desarme genuina y el Ejecutivo respeta un piso punitivo. Esto se aplica para los grupos armados organizados. En resumen, el conflicto armado en Colombia ha hecho que varias de estas leyes se tipifiquen. Esto nos obliga a mirar la realidad con ojos críticos. Debemos entender que mientras el crimen organizado siga adoptando formas militares, la justicia penal, con su rigor en la ley 1908, seguirá siendo un contrapeso esencial para la flexibilidad del diálogo. Solo así podremos garantizar una paz duradera y respetuosa del Estado de Derecho. Muchas gracias.